Arquitecto Edgar Daniel Loaiza, con maestría en evaluación inmobiliaria y estudios de especialización en la Universidad Complutense de Madrid, con una sólida trayectoria que incluye cargos como director de desarrollo urbano de Morelia y jefe de evaluación estatal. El arquitecto Loaiza combina una experiencia en la función pública con la docencia y la práctica privada en proyectos residenciales y de servicios. Hay que recordar que la ciudad es un ente vivo, repito, pero que en el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos somos todos, no es el funcionario en turno, somos los que habitamos una ciudad, claro, y que deberíamos ser entes activos en la planeación de las mismas, ¿no? Ustedes van a heredar esta ciudad y a lo mejor se la estamos heredando con muy buena voluntad, pero con muy mala resolución de la problemática, ¿no? No deben de ser solo de participación ciudadana, también pues deben ser más de una acción política, porque al final de cuentas ahí es donde se toman las decisiones trascendentes del país. Arquitecto, ¿cómo está? Muy bien, Jesús, muchas gracias. Aquí con mucho gusto de saludarte y volvernos a encontrar. Así es. Bienvenido. Déjame decirle que siempre me quedé con un muy buen sabor de boca cuando me dio clases. Pues bueno, siempre dije, tengo que volver a ver al arquitecto, hacer algo con él. Ya ve que estamos planeando por ahí un viaje y si nos vamos o no nos vamos. Pues adelante, siempre he creído que viajar te enseña muchas cosas. Claro. Casualmente ayer tuve la oportunidad de reunirme con un exdirector, con el arquitecto Rafael Gómez, que estuvo muchos años aquí de titular en la dirección de arquitectura. Él no le tocó la facultad como tal, pero él justamente fue alguien que dejó mucha huella en la universidad, en la escuela, porque hizo muchos viajes al extranjero. Y justamente platicábamos de la trascendencia que tiene el conocer otras latitudes, el ver otra arquitectura, ver otro tipo de formas como se concibe y se... Sí, viajar ilustra, ¿no? Por supuesto. Yo creo que ahí nos vamos dando entre gastronomía y arquitectura de cuál es la carrera que más disfruta viajar, porque lo primero que haces cuando vas a un lugar es ver su arquitectura, claro, y probar su comida típica. Sí, sin duda. Yo creo que nadie puede decir que viajó a París sin ver la Torre Eiffel, aunque no sea quizás el monumento más representativo, pero sí es el más difundido, es el más conocido, a nivel mundial. Así pues es que la arquitectura también marca una identidad muy arraigada pues a cualquier lugar, ¿no? O sea, ciudad o país, siempre la arquitectura resalta en muchas cosas, ¿no? Por supuesto. Y bueno, antes de pasar ya a platicar, que ya nos íbamos agarrando vuelo, arquitecto, pues me da mucho gusto tenerlo aquí, y quisiera empezar pues por el comienzo. Sus momentos de si voy a estudiar arquitectura, si ya lo tenía bien decidido, cómo fue sus primeros años en la universidad, o que me pueda platicar un poquito dónde estudió y demás. Sí, fíjate que en mi caso particular es muy singular porque desde muy niño yo acudía con un tío que ya falleció, ingeniero civil, y él me llevaba a las obras. Entonces tengo memoria gráfica de cuando pues jugaba a ver lo que él hacía y obviamente me llamaba mucho la atención. Yo creo que como muchas personas pues tenemos esa influencia familiar. Él era hermano de mi padre y como yo perdí a mi padre justamente en la pubertad, en la adolescencia, pues tuve mucho nexo con él. Y a tal extremo que incluso me decían, ¿qué quieres estudiar tú? Yo sé que quiero ser ingeniero civil, pero la realidad es que no era mi vocación. O sea, siempre en esa idea errónea de que la arquitectura y la ingeniería son parecidas o semejantes, no complementarias. Se dio cuenta de que no eran lo mismo. Así es, y fíjate que un día platicando con él me decía que él quiso ser arquitecto, pero pues esa carrera no existía en Morelia. Yo tuve la oportunidad de ser de las primeras generaciones de la Universidad Michoacana, soy la tercera generación. Y si bien es cierto que en mi familia habemos muchos que estudiamos arquitectura, tengo 3 tíos arquitectos, 4 primos arquitectos. Órale. Nunca hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, pero a lo mejor es algo que ya es muy característico en nosotros, ¿no? Wow. Lo que sí te puedo decir es que pues de muy niño me gustaba mucho las cuestiones creativas, observar las cosas, entender cómo funcionaban. De hecho, me acuerdo que siempre me dio por reparar cosas, entender el significado de las mismas.
y pues creo que siempre me identifiqué por una carrera creativa. Y pues de esto ya hace más de 40 años, yo egresé en 1985, de hecho en alguna ocasión les comentaba en alguna charla de la escuela que me tocó en suerte ser maestro del actual director. Entonces ahorita soy, creo que el maestro o el docente de la Escuela de Arquitectura más añejo, espero no el más viejo. Y bueno, pues eso te habla de una trayectoria de casi 35 años en la docencia, pero volviendo a tu pregunta, pues es evidente que sí, yo tenía cierta habilidad, cierta inquietud por las cuestiones creativas, me gustaba mucho la parte de la construcción, siempre he dicho que me encanta el olor al tabique, pero yo creo que me gusta más diseñar, o sea, crear espacios. De hecho, en el quehacer profesional también en algún momento hice mucho diseño de interiores, y estuve también un poco vinculado con eso, entonces creo que todas las actividades que tengan que ver con la creatividad, con la creación, con el análisis de los espacios, con las sensaciones o la psicología espacial, pues me atraen mucho, ¿no? Me encantan. Sí, y qué buena forma de empezar, porque yo creo que sí, yo creo que es común escuchar por ahí en los pasillos, dicen, no, es que el arquitecto Edgar Loaiza es así como lo mejor que tenemos por acá, ¿no? Pues qué compromiso, muchas gracias. Sí, y justo por su experiencia, ¿no? Yo creo que son pocos los maestros que tienen tanta experiencia y que aún sigan dando clases, ¿no? Porque yo creo que puede ser incluso para algunos arquitectos que tienen mucha experiencia, pues ya, ¿qué les voy a decir yo, no? Pero yo creo que es de aplaudir que justo en base a esta experiencia, pues usted siga dando clases, ¿no? Creo que es una vocación también a la docencia muy, muy bonita, ¿no? Pues fíjate que se vuelve una situación necesaria, o sea, eso es parte de tu propia vida, ¿no? En 2 ocasiones he tenido la necesidad de hacer un lapso en mi quehacer como docente, y es algo que añoras, es algo que forma parte de tu quehacer cotidiano. Pero además tú hablas de la experiencia, y yo creo que la experiencia se gana todos los días y con todas las generaciones. Algo que recordarás que yo les hago mucho énfasis en el aula, en la cátedra, es que pues yo vengo a aprender también de ustedes, y por supuesto que aprendo muchas cosas, máxime que nosotros, por ejemplo, no nos educaron con sistemas de informática, y ustedes pues, hoy es una herramienta imprescindible, ¿no? Y de repente hablábamos en el preámbulo antes de la charla, que son la generación de la inmediatez, ¿no? O sea, todo lo quieren de manera muy rápida, y nosotros nos educaron de una manera distinta, pero al final de cuentas pues nos hemos tenido que ir adaptando a esa nueva tecnología, no con las habilidades que tienen ustedes, me queda claro, pero sí con esas ganas de aprender, de conocer, de compartir muchas cosas con ustedes. Te puedo decir que, por ejemplo, cuando vino la pandemia, que duró casi 2 años, yo creo que yo fui de los maestros que dije, creo que es el momento para retirarme, pero después dices, no, es un reto de tratar de adaptarme a una circunstancia de vida, y yo creo que eso es lo que te va sacando adelante, y eso es lo que va haciendo que tu quehacer cotidiano se vuelva algo necesario para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que la docencia no es solo capacitar a una persona, sino acompañarla en su crecimiento como persona, en su formación, no solo profesional, sino ética, humana, y bueno, pues finalmente la arquitectura es mucho de eso, ¿no? Claro. Al final de cuentas. ¿Y cómo ha sido encontrarse con esa generación que es de la inmediatez, ¿no? Justo usted tiene una escuela distinta y con esta experiencia creo que pues ha visto pues generaciones pasar, ¿no? Creo que cada una de las generaciones que pasa en la Facultad de Arquitectura es diferente y es un reto distinto, ¿no? Pero ¿cómo fue para usted encontrarse con esto así de justo regresando de pandemia, que llegamos los chavos más sobreestimulados, sí, más pues con todo a la mano en la computadora, con todo a la mano en el teléfono? ¿Cómo fue ese reto de seguir con la docencia? Comentaba ahorita que dijo, pues quizás me retiro, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, fue como un reto, pero sobre todo fue decir, soy una persona que vivo en el siglo XXI y me tengo que adaptar a las condiciones del siglo XXI. Quien hoy no tiene esa posibilidad de vivir las circunstancias que le rodean y hacerse valer a través de ellas, pues yo creo que difícilmente puede adaptarse a un medio, ¿no?
Sí cuesta trabajo, sí de repente a lo mejor a veces copiamos modelos que ya estábamos acostumbrados en la docencia, pero pues eso nos ha obligado a capacitarnos, a aprender de ustedes, a seguir como tratando de igualar en muchas cosas sus actividades. Tú dices que llegaron sobreestimulados, ciertamente, después de la pandemia todos cambiamos. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que a nivel de la enseñanza de la arquitectura, los espacios cambiaron. Hoy claro. ya hablamos no solo de home office, sino de espacios que a lo mejor descubrimos que ya no son tan necesarios, como puede ser el caso de una cocina, ¿no? Antes te pedían cocinas gigantescas y hoy a lo mejor la gente se ha habituado a pedir la comida rápida mediante una aplicación. Uh-huh. Y si te fijas, esto pues ha cambiado no solo ese tipo de espacios, sino la vida misma, ¿no? O sea, muchos negocios que antes eran muy productivos hoy han cambiado porque todo se da a través de la rapidez y de la cercanía de tener los dispositivos, ¿no? Y yo creo que también de ahí viene la riqueza de la arquitectura, ¿no? Sí, sin duda. Que la arquitectura va siguiendo ese proceso de las personas y cómo van cambiando sus necesidades, cómo van cambiando las cosas que son necesarias, cómo van cambiando pues justo estos puntos, ¿no? Y yo creo que en la historia lo vemos muchísimo, ¿no? Es decir, en una materia de historia es como, esto estaba pasando, esto necesitábamos y esta arquitectura surgió, ¿no? Claro. Siempre como en esos puntos. Entonces es muy interesante ver que la riqueza de la arquitectura, pues las posibilidades son infinitas, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo vamos a hacer que esas posibilidades sean las de hoy, ¿no? Y cómo vamos a hacer para que la arquitectura siga ese transcurso de crecimiento, ¿no? Y hay que ponerle muchísima atención a la sociedad para eso, muchísima atención a nuestro entorno y sensibilizarnos por esas cosas, porque si no, ¿qué me gano yo como arquitecto diseñando siempre igual, ¿no? Claro. A pesar del paso del tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es también un espíritu mucho de resiliencia, mucho trabajo también del arquitecto, y yo creo que es mucho de observar y yo creo que es mucho de planificar también, ¿no? Y así como cambian las casas habitación, ahorita lo mencionaba usted, también cambia la ciudad, ¿no? Y quiero caer en un punto muy específico que también tiene que ver con su trayectoria. ¿Cuáles son los retos de planificar una ciudad así de cambiante, ¿no? Porque pues hablamos de que las personas se mueven constantemente, hay mucha cohesión, hay mucha fricción, pero usted en su experiencia, ¿cómo hace para planificar esa ciudad cuando le tocó hacerlo, ¿no? Pues mira, no era tanto de planificar, sino de normar, pero evidentemente sí incides mucho en la parte de la fisonomía de la ciudad, uh-huh. de su crecimiento urbano, de su control, de, por ejemplo, de cuestiones de redensificación. Hoy, por ejemplo, una ciudad como Morelia, que creció de manera no tan grande como otras megalópolis, como el caso de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, digo por mencionar, o León, algunos ejemplos, pues hoy ya tenemos, por ejemplo, un proyecto de una ciudad conurbada con 2 municipios, que es el caso uh-huh. de Charo y el caso de Tarímbaro, y eso va haciendo que la mancha urbana se vuelva difícil de administrar, porque evidentemente el ideal del urbanismo es tener ciudades compactas, tener ciudades que se redensifiquen y sin duda, seguramente todos lo hemos observado, que hoy la ciudad de Morelia está creciendo pero en lo vertical. Sí. Está demostrado que una ciudad que se extiende en territorio pues es más difícil de administrarla porque en un momento determinado los servicios se encarecen, las distancias se alargan, se generan otro tipo de problemas que no solo tienen que ver con la movilidad, sino con el estrés, con el gasto de tiempo o la inversión de tiempo, el consumo de combustibles, y entonces pues se vuelve una ciudad más inhóspita, ¿no? Uh-huh. O sea, el actual programa municipal de desarrollo urbano es parte de lo que busca, es decir, volver a una ciudad que en la medida de lo posible esté al alcance de los seres humanos y que en la medida de lo posible también, lo cual es muy difícil, pues utilicemos menos los medios de transporte. Hoy Morelia está sufriendo o está a punto de tener una transformación, yo lo quisiera decir creo que de la manera correcta, a través, por ejemplo, de tener un cablebús, ¿no? Uh-huh. Algo que nunca nos hubiéramos imaginado en Morelia, a pesar de que ya se hablaba desde hace más de 20 años, pero que evidentemente pues va a ser un paliativo para un problema que es muy, muy complicado, ¿no? Vivir en una ciudad como Morelia pues es una gran dicha, pero también es un gran reto. ¿Por qué? Porque tenemos un centro histórico que no fue planificado para
la tecnología que tenemos en el siglo XXI, pero que al final de cuentas tenemos que conservar y tenemos que armonizar con toda la ciudad. Hace 20 años no pensamos que íbamos a tener los dos grandes desarrollos que se han dado en las periferias, que hoy por hoy pues son como otras nuevas ciudades, sí. Y que si por ejemplo en su oportunidad hubiesen sido planificados de manera armónica, pues a lo mejor hoy funcionarían muchísimo mejor. Lamentablemente parte de lo que sucede en ciudades medias como Morelia, en ciudades con centros históricos catalogados, es que las ciudades crecen de manera desorganizada y a veces tenemos que hacer obras remediales de algo que se pudo haber planificado de manera adecuada. Uh-huh. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, el crecimiento que han tenido ciudades como Querétaro, pero son ciudades que, si bien eran muy semejantes a Morelia, incluso con un desarrollo económico y territorial distinto, hoy son pequeñas, grandes ciudades que pues también tienen muchas ventajas de infraestructura, pero también tienen otro tipo de problemas a resolver que lo han ido haciendo de manera organizada y paulatina, ¿no? ¿Y cuáles son los retos hoy de Morelia justo con esto, no? Yo creo que sí han habido intentos, ¿no? Y justo lo platicábamos en algún episodio con Alma, una compañera, que quizás el teleférico, justo un cablebús, es como ponerle un parche a una herida mucho más grande, ¿no? Y pues digo, hay opiniones distintas, ¿no? Y quizás algunas polémicas alrededor de lo que se está haciendo hoy en Morelia, pero justo con estos retos, ¿cuál sería o cuál hubiera sido la solución en su tiempo, ¿no? De este crecimiento tan exponencial, que sí, justo siempre fue a lo horizontal, ¿no? Porque si tienes un núcleo de la ciudad que no le puedes mover nada, ¿no? Como es el centro histórico, pues eso quizás es un gran obstáculo, ¿no? Porque al final de cuentas el centro de Morelia sigue siendo un centro comercial, sigue siendo un centro turístico que tiene sí o sí que tener vialidades y servicios, ¿no? De eso de entrada. Sin duda. ¿No? Entonces, ¿cómo lidiamos con esos problemas hoy en Morelia y le damos paso justo a la verticalidad? ¿Cree que será difícil para Morelia hacer ese paso de lo horizontal a lo vertical? Yo pienso que no. De hecho, se está dando precisamente porque los planes y programas han sido más accesibles, son más amigables, son más laxos. Pero el problema es que el inversionista, que por cierto en el caso de Morelia ha sido no solo de los desarrolladores, ahora mucha gente está invirtiendo en bienes raíces. ¿Por qué? Porque son inversiones más seguras, pero que desafortunadamente cuando se habla de la planificación y se le dice, mira, aquí solo puedes tener una densidad o un número de habitantes por tu superficie, por el ancho de las vialidades, por la zona en la que inmerso tu terreno, tu territorio, tu predio, y no puedes satisfacer necesidades básicas como el abastecimiento de agua, drenajes, vialidades y demás, pues la gente ordinaria está pagando precios importantes por esos inmuebles porque los ve como proyectos de inversión para obtener el mayor y mejor uso de su inversión. Pero desafortunadamente cuando se dan cuenta de que Morelia tiene ciertas limitaciones, no solo por cuestiones de equipamiento, sino de imagen urbana, de un ordenamiento urbano donde las alturas deben de regularse o mediarse, y ellos llegan y quieren hacer la torre Burj Khalifa, pues dices, es que estás descontextualizado. Morelia tiene ciertas características que se deben de respetar para que sea una ciudad armónica, sí, claro, para que no se colapse, para que siga funcionando. Y en el caso específico de Morelia, los últimos 5 años se ha dado un crecimiento exponencial muy importante, uno por el programa, otro porque, reitero, mucha gente lo ve como una alternativa confiable de inversión, pero pues el problema sustancial es que son programas que se hacen por parcialidades que no se manejan como un proyecto integral. Si bien es cierto que el centro histórico puede ser que tenga ciertas complejidades o limitaciones, pues hay muchos ejemplos a nivel mundial donde los centros históricos funcionan de manera muy armónica con lo demás. O sea, no es ese, yo creo que el principal problema. El principal problema es que se hacen muchas cosas sin planeación y después hay que generar cierta infraestructura para que funcionen mejor. Lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno del estado, o sea, generar pasos elevados, distribuidores en espacios que debió la infraestructura ser anterior al desarrollo y que hoy se está haciendo como una medida remedial, vamos a decirlo así, ¿no?
El caso, por ejemplo, de la movilidad en Morelia creo que es algo muy complejo porque se tiene que ver con un problema integral, ¿no? Con un problema claro. de solo resolver alguna situación. Por ejemplo, uno de los proyectos que se han manejado a todos los niveles de gobierno federal, estatal y municipal es tener una red vial más eficiente o más eficaz, en el sentido de tener una movilidad activa más adecuada en función de que la gente se pueda desplazar con seguridad, con un mejor transporte público y demás, pero seguimos teniendo problemas de cruces vehiculares, como por ejemplo es el ferrocarril, que yo diría si hicieran un Metrobús, como lo hizo exitosamente en su tiempo León, o lo han implementado ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México, sí. Pues no lo podemos hacer porque no tenemos esas continuidades viales, ¿no? Y entonces no atacamos el problema de raíz y estamos buscando soluciones alternativas que tarde que temprano se colapsan porque no resuelven un problema de manera integral, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todos los problemas, si hablamos de ciudades, vienen de algo más con visión más a lo integral, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que, híjole, si le mueves una cosita acá, se te hace un desorden de este lado, ¿no? Claro. Y también si empezamos en la verticalidad, yo creo que igualmente mientras más personas haya en menos metros cuadrados, eso implica pues robustecer equipamiento, robustecer servicio, robustecer todo esto. Entonces eso lleva como un seguimiento de muchas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Que digo, creo que Morelia tiene muchas oportunidades en muchos aspectos, pero justo es necesario ver el problema de raíz, ¿no? Es decir, qué es lo que está provocando todo esto, ¿no? Claro. Y creo que en la medida en la que entendamos la raíz del problema, pues seguiremos con las buenas soluciones, ¿no? Claro. Y por ejemplo, hay un detalle muy interesante, ¿eh? Cuando se hacen los programas de desarrollo urbano, se someten a la opinión pública para que todo el mundo participe, para que exponga pues sus necesidades, porque al final de cuentas la ciudad es un ente vivo, es un ente que no es estático, es dinámico, y que a lo mejor la visión de los arquitectos o urbanistas es diferente a lo mejor a lo de los médicos o a los de otros profesionistas o el ciudadano convencional, pero que no participamos en esos foros. Entonces en muchos de los casos se toman decisiones unilaterales por la falta de interés, por la falta de difusión probablemente de esta información, y al final de cuentas nos toca a lo mejor a todos sufrir las inconsistencias o la falta de interés de eso, y generalmente criticamos a las que sí toman las decisiones o a los que sí participan, cuando a lo mejor esos que sí participan defendían su postura para un beneficio personal y no para un beneficio ciudadano. Hay que recordar que la ciudad es un ente vivo, repito, pero que en el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos somos todos, no es el funcionario en turno, somos los que habitamos una ciudad, claro, y que deberíamos de ser entes activos en la planeación de las mismas, ¿no? ¿Cree que Morelia es una ciudad participativa en ese aspecto? Poco, muy poco, desafortunadamente. Lo voy a decir con todo respeto, los que participan son los que tienen intereses en esto, sin decir nombres ni marcas, y es evidente que pues lo hacen muchas veces por el afán de tener una mejor inversión, pero no siempre se toman las mejores decisiones. Uh-huh. Y qué gran reto, ¿no? Yo creo que hace falta también una concientización profunda, ¿no? Y yo creo que también este tema de la educación y de estas academias también puede dar mucha luz en ese aspecto, ¿no? Sí, es decir, ¿no? Claro. Si formamos a chavos, digo, en mis tiempos era la formación cívica y ética, ¿no? Así es. Tema desde primaria, yo creo. Es decir, si vamos curtiendo desde los niños o desde los jóvenes a un sentido de participación, creo que se puede hacer muchas cosas. Y digo, Morelia siendo capital de un estado, creo que tendría que tener también una vocación muy participativa, ¿no? Al final de cuentas, siendo capital, es decir, siendo como el ente justo, el ente vivo de un estado completo, digo, quizás para la única participación que sí tenemos mucho es para las marchas de todo lo que hay a cada rato, ¿no? Sí. Pero quizás nos hace falta esa participación bien orientada, ¿no? Que yo creo, no le quito mérito a las marchas, creo que
esa participación ciudadana tiene que seguir existiendo, porque al final de cuentas esos métodos, esas metodologías sí han funcionado en sus tiempos, y tenemos muchos ejemplos, claro, que cuando las personas salen a la calle se hacen las cosas, ¿no? Uh-huh. Y se refleja también una realidad, ¿no? Pero quizás también faltan esos medios, ¿no? Uh-huh. Que digo, esto que comentaba, y la verdad yo no lo sabía, ¿no? Que se puso a la opinión pública el plan, dije, ni en cuenta, ¿verdad? Digo, quizás todavía no estaban muy inmiscuidos en este mundo cuando surgió, pero quizás también hace falta esos medios, ¿no? Que yo creo que es un esfuerzo de las dos partes, ¿no? Sí, tanto administrativo como de la población. Claro, hay que recordar que la planeación urbana debe ser un ejercicio multidisciplinario y también multifinalitario. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de participar todas las personas que uh-huh. vivimos la ciudad, y ahí pues entramos todos de manera literal. Sí. Pero evidentemente la visión de un planificador o de un arquitecto es diferente a lo mejor a la de un abogado, y entonces el hecho de hacerlo de manera conjunta creo que se puede lograr un programa más adecuado, pero sobre todo que satisfaga las necesidades de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Que es bastante complejo, pero que en la medida que participemos se puede lograr, ¿no? Y yo creo que un gran método para la participación es el reflejo también de las instituciones, ¿no? Al final de cuentas, es decir, es distinto a que, digamos, vénganse todos a participar, a ubicar específicamente a las instituciones que representan a un sector en específico, ¿no? Sí. Y yo creo que las instituciones pueden ser un gran vehículo justo para tener un entendimiento más amplio de muchas perspectivas, ¿no? Puede ser un colegio de arquitectos, por ejemplo, es decir, claro. Pues no vamos todos los estudiantes de arquitectura, pero quizás va alguien de la comisión, ¿no? Y ahí lo entendemos mejor, porque a medida de que tenemos más representatividad también, ¿no? Justo por medio de estas instituciones, pues tomamos mejores decisiones, ¿no? Sí, fíjate que ahorita, por ejemplo, el actual gobierno municipal se ha preocupado mucho por eso, y no también gobiernos anteriores. Hoy existe un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, y evidentemente participan los colegios, participan las universidades. De hecho, en varias ocasiones me tocó coincidir con el arquitecto Jesús Rodríguez en esas reuniones. Es evidente que a lo mejor la participación es muy pequeña, pero sí hay la convocatoria y sí ha habido el interés por participar. El tema es que hay que fortalecer más estas instancias para que pues se escuche incluso, ¿por qué no?, la voz de los estudiantes. Al final de cuentas, ustedes van a heredar esta ciudad, y a lo mejor se la estamos heredando con muy buena voluntad, pero con muy mala resolución de la problemática, ¿no? Pues quizás, y así pasan muchas cosas, ¿no? Así es correcto. Tal vez otras generaciones estamos padeciendo sus errores y nosotros vamos a cometer más errores y van a padecer los que le siguen, ¿no? Pero fíjate que dijiste algo importante. Si hoy empezamos a concientizar desde el aula a esas nuevas generaciones, yo espero, confío, que los resultados se den de manera paulatina, pero de una manera más contundente, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál cree usted que es la realidad de esas instituciones, ¿no? Hablando específicamente de colegio de arquitectos o de gremios así, ¿no? Que digo, también hay conferencias, hay congresos de estudiantes de arquitectura que también pues tienen presencia nacional, pero a veces hay muy poca fuerza de estudiantil, ¿no? Quizás volviendo a lo mismo, ¿no? Quizás no hay mucha difusión, quizás no hay muchos medios, pero ¿cuál cree que es la realidad hoy de las instituciones abarcadas hacia la arquitectura, ¿no? Porque también hay mucho del diseño, hay mucho de sustentabilidad, hay mucho de pues justo estos organismos que aglutina o estudiantes de arquitectura o profesionistas. ¿Cuál es la realidad de esas instituciones aquí en Michoacán o en el país? Pues yo puedo decir con satisfacción que las últimas administraciones que ha tenido el Colegio de Arquitectos ha sido mucho más participativo que en épocas pasadas. Yo ya tengo más de 30 años que pertenezco al Colegio de Arquitectos y efectivamente me ha tocado ver como muchas etapas de tal. Pero yo creo que ahí la gran diferencia la han hecho los arquitectos jóvenes. O sea, hoy está, y al menos en las últimas 3 administraciones, dirigido por gente muy joven que ha impulsado mucho esto, que incluso han participado en diferentes foros, pero que hay que seguir fortaleciendo estos espacios. ¿Por qué? Porque no deben de ser solo de participación ciudadana, también pues deben de ser más de una acción política, porque al final de cuentas ahí es donde se toman las decisiones trascendentes del país. Y yo creo que
sin que yo lo sea, porque no me considero como tal, pues tenemos que ser más participativos en acciones políticas para que tengamos esa voz y ese voto y esa credibilidad como ciudadanos, ¿no? Claro, y también por nuestra profesión. Yo creo que el arquitecto sin ciudad, pues, ¿qué es, no? Claro. Y yo creo que también falta esa sensibilidad, ¿no? Quizás entendemos lo político a veces como pues, un partido u otro, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿no? Es el arte de hacer tratados, de hacer acuerdos, ¿no? Así es. De un ganar-ganar, de un, oye, resolvemos esto, vamos por acá. Y yo creo que hace falta mucho, en primera, liderazgos jóvenes en la arquitectura. Digo, hay muchos arquitectos muy buenos que son jóvenes y que hacen un trabajo excepcional. Pero quizás hace falta más de eso, ¿no? Justo para atacar estas problemáticas, porque a veces intentamos ser críticos y nos volvemos criticones nada más, ¿no? Que pasa muchísimo, ¿no? Más en la aula, que decimos, ay, no, este profe, no sé qué, ¿no? Hoy yo hubiera hecho esto y esto en tu diseño, no, todo mal, ¿no? Entonces, a veces caemos en justo en la crítica más allá de lo que tendría que ser, ¿no? Y es algo que quizás sí es necesario pues poner en el aula, ¿no? Porque pues en una materia de taller, ¿no? Yo lo aterrizo en mi realidad, pues lo primero que vemos es el plan de desarrollo, ¿no? O lo primero que vemos es la normativa de la ciudad, es decir, en dónde está ubicado el terreno, la densidad de población, la normativa y demás. O sea, son aspectos que interfieren directamente al diseño del arquitecto, ¿no? Directamente al trabajo del arquitecto, ¿no? Que en ese punto de la ciudad, si se puede hacer esto, si no se puede hacer, cuántos pisos, demás, ¿no? Yo creo que tenemos que darnos cuenta que sí es algo que atañe directamente a lo que estamos haciendo todos los días, ¿no? Sí, hay que entender que las normas no se hicieron como una imposición. Las normas buscan el equilibrio entre los intereses de los ciudadanos, en el respeto por los derechos de los vecinos, hay algo que siempre se cuida, por ejemplo, el momento de autorizar una licencia de construcción, o sea que el usuario se vea beneficiado con ese proyecto, pero que su proyecto se inserte o armonice con toda la ciudad en cuanto a alturas, vacíos, el número de cajones de estacionamiento, cómo impacta el movimiento de la ciudad. Hoy en Morelia se pretenden hacer proyectos de gran calado, y bueno, pues evidentemente donde van a estar, por supuesto que van a cambiar la fisonomía y la forma de cómo circula la gente por esos lugares, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que la norma busca, y las autoridades pues tienen que hacer hincapié en que se cumplan los objetivos, ¿no? ¿Y cuál sería para usted, arquitecto, la lección más grande que tenemos que entender desde la carrera, ¿no? Entender desde siendo estudiantes de arquitectura, justo en un sentido de urbanismo y un sentido de normativa, ¿no? ¿Cuál sería como antes de que empiecen a diseñar, ¿no? Antes de que hagan lo que quieran, qué tendríamos que estar revisando hoy, ¿no? Ya sea, no sé si me diga algo en un sentido de urbanismo, de justo limitantes de que armonicen en la ciudad, o cosas o cuestiones más sociales quizás. ¿Cuál serían como antes de aventar toda la creatividad en un papel? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener como visión y presentes los estudiantes de arquitectura para armonizar con la ciudad? Pues la pregunta es compleja, y responderla más, pero yo diría que son diferentes aspectos. Uno, hay que entender que somos entes sociales y que vamos a interactuar con otras personas que son nuestros vecinos, que son nuestra familia, que son las personas con las que nos vinculamos, nos desarrollamos y trabajamos. Que la ciudad es un ente vivo y que por ende pues tiene que estarse planificando, revisando con mucha frecuencia, porque la ciudad se transforma, pero sobre todo entender, yo creo que como ciudadanos, que es el que habita las ciudades, pues tenemos la obligación de tener un respeto por la misma, pero no tratando de imponer una necesidad particular, sino buscando siempre el bien común, ¿no? Algo que yo creo que a mí me fascina de la arquitectura es que es humana 100%, ¿no? Y que por ende, pues tenemos que entender las necesidades específicas de los usuarios, pero siempre y cuando se den de manera armónica con los demás, no por el hecho de decir que yo tengo los medios o los recursos o las relaciones para hacer un edificio que a lo mejor
no se va a vincular con el medio, pero porque así conviene a mis intereses lo tengo que desarrollar como tal, ¿no? Al final de cuentas creo que es un compromiso no solo con la gente con la que convivimos, sino la gente con la que tenemos relaciones de todo tipo todos los días, porque al final de cuentas todos somos usuarios de la ciudad, ¿no? Claro, y la arquitectura hay que vivirla, ¿no? Y Sin yo duda. rescataría, la arquitectura hay que vivirla y también tiene que buscar el bien común, ¿no? Exacto. En un sentido amplio, ¿no? Y a veces se nos olvida, en un salón, en un aula que estamos 4 paredes trabajando, quizás no tenemos una percepción tan tangible porque no lo hemos vivido, ¿no? En un sentido de, pues no hemos visto un proyecto hecho y derecho y vemos cómo reaccionan las personas, ¿no? O cómo reacciona el entorno. Quizás nos hace falta un poco de esa experiencia, ¿no? Que digo, el tiempo nos lo dará, pero creo que justo hay que tener un sentido sí humano. Creo que eso es algo también que me enamoró de la arquitectura, que siempre hay que estar viendo qué están haciendo las personas, y no porque sea chismoso, sino porque hay que sensibilizarnos, ¿no? En muchos aspectos. No, y que también incidimos en lo que hacen las personas, ¿no? Para su beneficio. Es decir, a veces, bueno, espero que nunca me haya pasado particularmente con mis alumnos, decimos, no hagas esto porque va a ser un espacio que se va a convertir en basurero o que no va a funcionar. Pues también la arquitectura educa, ¿no? Es decir, el hecho de que Sí. tenga ciertos límites o que lleve ciertas condiciones de diseño hace que la gente viva mejor, que la gente se acostumbre a tener ciertas condiciones de confort. Y lamentablemente hemos importado modas donde agredimos a los edificios, los grafiteamos, los agredimos, les hacemos un montón de cosas, y a veces decimos es que la piedra no es más valiosa que un ser humano, pero actuamos no como seres humanos cuando lo hacemos, ¿no? Claro, ¿y cómo hacemos para que, digo, esto entiendo que es algo formativo, ¿no? Sí. Y que la educación también tiene que ser integral, ¿no? Teniendo eso de premisa, ¿cómo lidiamos con esta teoría académica que se nos da muy bien, ¿no? De estar revisando, de estar checando, de estar diseñando y demás, con la práctica viva del diseño, ¿no? ¿Cómo hacemos de eso una metodología para la enseñanza? ¿Cómo lo ha hecho usted en sus etapas de formación y de liderazgo en la universidad con sus alumnos? Pues mira, yo creo que eso se da con el tiempo y con las premisas del conocimiento científico a base de prueba y error, pero lo importante no es quedarse con los errores, sino aprender de ellos para buscar mejores alternativas que den obviamente mejores resultados. Creo que aquí lo importante es entender que pues el respeto a los demás y a hacer las cosas de una manera adecuada, profesional, pues seguramente te va a dar muy buenos resultados, ¿no? Quizás con esto no resuelvo de manera integral tu pregunta, pero bueno, es como para entender que es complejo, que no es sencillo, pero que al final de cuentas sí se puede hacer porque pues estamos trabajando con seres humanos y esos seres humanos podemos cometer errores, pero también aprender de ellos y buscar alternativas para no tener los mismos desaciertos. Recuerdo lo que decía el arquitecto Legorreta, que obviamente para ustedes es así como el abuelito de los arquitectos, que siempre que le preguntaban que cuál era su mejor obra, decía que la siguiente, porque aprendía de sus errores, pero también sabía cómo subsanarlos y cómo hacerlos que funcionaran mejor, ¿no? Claro. Y qué gran trabajo también, ¿no? Ese constante aprendizaje. Yo creo que si nos entendemos también como perfectibles, pues hay mucho que hacer, ¿no? Y eso nos cae también una gran responsabilidad de una constante formación, de un constante aprender las cosas que vienen, ¿no? Y si justo si esta obra me salió que digo, híjole, quizás la primera obra que nos quede, la primera obra que vayamos a construir que nos quede media, dijimos, bueno, para la siguiente a lo mejor, ¿no? Aprendo y lo modifico, lo hago mejor, ¿no? Sí, Claro. sí. Y es un proceso, ¿no? Yo creo que también eso es el punto de quiebre de lo que diferencia el diseño de tantas cosas, ¿no? Que el diseño tiene que llevar consigo un proceso. Y un proceso no solamente de, pues, vamos primero con las formas, vamos luego con los volúmenes, luego vamos, sino un proceso de una constante formación, ¿no? Que creo que eso es lo que quizás nos ha faltado a los jóvenes que estudiamos arquitectura, ese gancho a la participación, ¿no? Porque quizás un joven que va entrando a la carrera diga, bueno, pues es que
sí me interesa el tema, pero no sé mucho, ¿no? Es muy distinto llegarle a un chavo a decirle, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a tomar un taller, vamos a tomar tal cosa, y eso hasta te anima, ¿no? Dices, pues hay más jóvenes que están preocupando por su formación, igual que yo tengo esas inquietudes, entonces, por consiguiente, pues vamos a darle, ¿no? Y vamos a participar, y sí, vamos a tal conferencia, o vamos a tal congreso. Yo creo que esa riqueza de la juventud que se mueve, y esa riqueza de la juventud que tiene iniciativa de seguir aprendiendo, es lo que va a mover quizás el día de mañana a esas instituciones, ¿no? Que ya vengan los chavos formados, que ya vengan con un ímpetu, que siempre los jóvenes tenemos eso, ¿no? Que digo, espero que no lo haya visto mucho, pero creo que a medida que va avanzando la carrera se nos va apagando esa llama que digas, ay, al principio entramos con todas las ganas del mundo a la carrera y ahora sí aviéntame lo que sea y les diseño, no sé qué. Ya cuando te encuentras verdaderamente con lo que es la carrera dices, híjole, pues sí está difícil, ¿no? Y va como apagando esa llama, ¿cree? Fíjate que recientemente escuchaba una disertación que hacía Zaha Hadid, que decía, estudiaste una carrera en la cual nunca vas a estar estable, nunca vas a estar en paz, nunca vas a estar quieto. Y tenía mucha razón. Nuestra profesión es de constante aprendizaje, de cometer errores, de aprender de los errores, pero sobre todo creo que de cada vez ser mejores en cuanto a lo que hacemos, ¿no? Y parte de esto que tú mencionas, pues se da mucho por el cansancio físico que genera la carga de trabajo. Creo que desafortunadamente elegimos una carrera que exige mucho porque sí, tenemos que ver muchas cosas, no solo la parte de dibujar bien o de diseñar bien, sino cómo se va a construir, cuánto va a costar, qué tiempo me va a llevar, o sea, son muchos factores porque querámoslo no incidimos en toda la sociedad. Claro. Ojalá pudiéramos incidir más, por ejemplo, en los asentamientos humanos irregulares y tener la alternativa para plantearles mejores opciones de vida, pero al final de cuentas todos los seres humanos requerimos de un espacio para trabajar, para descansar, para socializar, para educarnos, y entonces ahí es donde yo digo que la arquitectura es muy rica porque pues incidimos en la vida de todas las personas y de todos los niveles de conocimiento, claro, y de económicos y demás, ¿no? Y qué gran responsabilidad entonces sin duda cae en el arquitecto también. Por supuesto, y somos muy observados, ¿no? Sí, o sea, sí. Lamentablemente creo que nos hace falta creérnosla un poquito más porque justipreciamos, por ejemplo, la labor del médico y nosotros somos médicos de los espacios. Vemos, por ejemplo, la responsabilidad que tiene a lo mejor un abogado porque maneja la abogacía, porque conoce las leyes, pero estamos inmersos en las leyes. Sí, o sea, también. Entonces, al final de cuentas, yo respeto todas las profesiones, antes no lo hacía, lo confieso, pero creo que nuestra profesión es muy, muy importante y muy de mucha responsabilidad, que es lo que no debemos de perder el objetivo, ¿no? Claro, y ya para terminar, arquitecto, me dio mucho gusto tenerlo por aquí hoy. ¿Cuál es su consejo rector, así que usted diga, esto lo tienen que saber gente que ya quizás está recién egresada de la carrera de arquitectura o a los que seguimos aún estudiando? ¿Cuál sería su consejo para estos jóvenes que también tienen muchas inquietudes, justo hablando de eso, ¿no? De la formación y de liderazgo, ¿cómo podemos construirlo, ¿no? ¿Cuál sería su consejo para nosotros? Pues mira, lo primero que yo les diría es que eligieran la carrera más bonita del mundo, la carrera más maravillosa del mundo, pero hay que creérsela, es decir, no hay que desalentarnos por lo que tú decías, que a veces el cansancio, la fatiga, los desánimos nos vencen. No, yo creo que todos los días podemos aportar cosas, todos los días podemos aprender cosas. Es más, yo les diría que como estudiantes no se conformen con lo poco, lo mucho que podemos las generaciones anteriores compartirles, sino que tengan esa hambre de aprender más, de aportar. Yo creo que hoy tienen muchas herramientas, mucha tecnología como para darnos la vuelta y decir no es así, es asá, y vamos a trabajar de manera conjunta, porque si bien es cierto que ustedes tienen todo el ímpetu, pues también hay que hacer equipos multidisciplinares donde trabajen la gente con mayor experiencia para que pues nos ayude un poco a no cometer parte de esos errores. Pero yo creo que lo más importante es pues nunca perder el entusiasmo por lo que estamos haciendo. Me acuerdo que alguien alguna vez decía que
a lo mejor yo podía ser el mejor barrendero del mundo porque soy el más convencido de que hago mi mejor trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que mientras amas a tu profesión, mientras amas lo que haces, pues seguramente vas a tener muy buenos resultados. Y no solo resultados económicos, sino resultados que te hagan decir, híjole, es que esto me llena, me satisface y además me pagan por ello. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Así es. Pues arquitecto, me gustó mucho, le repito, platicar con usted y nos llevamos mucha tarea también, muchas enseñanzas con este episodio y pues de nuevo gracias por su tiempo y pues nada, esto fue Conversaciones Construidas en V Radio 98.1.